Estamos contentos, ¿verdad? Estoy contento de ver a Cristian aquí. Dios te bendiga, Cristian. Amén. Aleluya. También, no sé si hay alguien que está aquí yo creo que nuestro pastor preguntó, pero si hay alguien que está aquí por primera vez, puede levantar la mano. Amén. Aleluya. O está aquí por segunda vez, también puede levantar la mano. Y amén. Hay una dama con unos niños. Amén. Ahí a la parte de atrás. ¿Y cómo le dice la iglesia a los amigos que nos visitan? ¿Y si no supieran español? Aleluya. Yo quiero que me acompañen en este día en Romanos capítulo 3. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3. Romans chapter 3. Aleluya. Cuando usted lo tenga, usted dice un amén fuerte. Vamos a tratar todo lo posible de no ser muy extenso y ser preciso. Amén. Yo sé que tenemos también una participación hermosa. Después estaremos dando la Santa Cena. Aleluya. Romanos capítulo 3. Vamos a estar considerando del versículo 21 en adelante. We're going to be reading from verse 21st and on. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a los 5 que lo encontraron. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo voy a pedir a Jorge que me presente en oración de ahí mismo donde está. Amén. Se pueden sentar, mis amados. Como dice en inglés, Happy Easter. Pero entendemos que la resurrección de Jesucristo no solamente impacta en el día de hoy, sino en todos los días de nuestra vida. Amén. Quiero comenzar este mensaje. Hay unas palabras que puso un pastor amigo mío, Moisés Boneta, y él puso esto en Facebook y lo compartí porque me encantó, porque refleja una gran realidad. Dice, saber que Jesús sufrió sin entender por qué sufrió, podría llevar a alguien a ser una de las muchas personas
que están informadas, pero lamentablemente siguen perdidas. Quiero repetir. Saber que Jesús sufrió sin entender por qué sufrió podría llevar a alguien a ser una de las muchas personas que están informadas, pero lamentablemente perdidas. Y hoy yo sé que quizás en muchos lugares se enfocan en relatar el suceso, ¿verdad? Y explicarle paso por paso cómo sucedió. Pero en este día yo quise enfocarme en cuál fue el impacto de la resurrección. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario? Yo creo fielmente que si nosotros realmente, si la mayoría de las personas entendieran lo que sucedió en la cruz del Calvario, yo creo que el trabajo de muchos pastores sería más fácil. Pero esto estoy hablando de manera global, comenzando conmigo, que podamos entender lo que realmente es el significado del sacrificio de la cruz del Calvario y qué impacto tuvo su resurrección. Tenemos que entender que no hay ningún historiador, ni siquiera los historiadores ateos, nadie ha podido negar que hubo un momento, un hombre que impactó a una comunidad. Quiero que entienda que eso no es debatible. Aún los ateos hablaban de un hombre que se llamaba Jesús, que estuvo en Galilea, que estuvo en Jerusalén, que impactó esas comunidades. Inclusive los ateos lo acusaron a ese hombre de brujo. Esto está en la historia, está documentado. Inclusive hombres ateos, historiadores ateos, acusaron a Jesús de brujo. Porque primero no pudieron negar su existencia y tampoco pudieron negar que hubieron milagros, sanidades, prodigios durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Tuvieron que recurrir a tratar de denigrar esa persona. Yo quiero que usted entienda que Jesús no es un cuento de hadas. Jesús no es un mito como muchos han querido presentar. Y que la realidad de que la tumba está vacía es cierto. Todavía no se ha encontrado un cuerpo que digan ese es el Jesús de que estos historiadores han hablado. Y por más que aún en el 2023 se han querido meter muchas filosofías, no pueden contrarrestar la realidad de que Jesús existió y que todavía vive y que viene otra vez a buscar su iglesia. Para poder entender este texto que acabamos de leer en Romanos capítulo 3, tenemos que considerar el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios los creó, dice la palabra que los hizo perfectos. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Yo sé que la confusión que quizás tienen muchos hermanos cuando vienen a los caminos del Señor, porque hay dos extremos. Está el extremo legalista y está el extremo liberal. El legalista piensa que con sus propias fuerzas nunca va a pecar. Y el liberal cree que puede hacer todas las cosas deliberadamente sin consecuencia.
tenemos que tener claro que cuando Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, a causa de la caída, hubo una consecuencia. Aunque además vemos una misericordia, mucha gente ignora un punto importante, que Dios les dice, en el momento que ustedes coman y desobedezcan, morirán. O sea, vemos la misericordia de Dios actuando aún desde el principio. Cuando Adán y Eva debieron morir, la misericordia de Dios los cubre. Pero hay una consecuencia que todavía está existente. Y es que nosotros poseemos, los que hemos aceptado a Cristo, los que Cristo ha venido en nuestro corazón, los que han entrado en que han dejado que Jesús haya entrado en su vida, tenemos que entender que tenemos dos naturalezas. Tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza caída y tenemos la naturaleza dada por Cristo en la cruz del Calvario. Y eso lo dice en Romanos. Romanos habla muchísimo de esa naturaleza. Cuando habla de que hemos crucificado la carne, no es que hagamos una parada y nos estemos maltratando físicamente por allí. Es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos da el Espíritu Santo y nos ayuda a crucificar la carne. Y vamos a explicar esto. Nos ayuda a crucificar la carne. El problema es que nos confundimos, que creemos que cuando venimos a los caminos del Señor no sufrimos tentación. Entonces está esa confusión de muchas personas. Dicen, pero ¿cómo es posible que yo le sirva al Señor, pero todavía soy tentado en esto? ¿Cómo es posible que yo le sirva al Señor, pero todavía soy tentado en aquello? Y es porque esa naturaleza caída está existente en nuestra vida. Tenemos que entender que todos, hermanos, todos. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, ahí mismo. El versículo 9. Yo quiero que nosotros entendamos esto. Esto es Pablo hablándole a los judíos, ¿verdad? Había esa discordia entre los judíos y los gentiles. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están que bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos. Y mira lo que dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si nosotros realmente entendemos esa realidad, que no importa por cuántos años yo llevo en el Evangelio, no importa cuántas veces ayunamos en la semana, no importa cuántas veces oramos en la semana, esas son cosas que son necesarias en nuestra vida cristiana. Mientras estemos en esta tierra, mientras Jesús todavía no regrese por segunda vez, no importa cuál ministerio usted tenga, no importa qué título usted tenga,
no importa qué estudios usted tenga, hay una naturaleza corrompida en cada uno de nosotros. Por eso, cuando yo escucho personas hablar, no me gusta aquel lugar, no me gusta porque hay muchos hipócritas. Y yo era uno de ellos que me pasaba diciendo eso. Pero yo lo digo en un tono como que yo no soy capaz de ser hipócrita. Y cada ser humano tiene que entender que todos tenemos la capacidad de ser hipócritas. Tú decir, no me gustan los hipócritas, te está diciendo que no te gusta a ti mismo. Porque esa naturaleza está en nosotros. Esa naturaleza que busca ser halagado está en usted. Yo no sé usted si usted se transformó en un querubín o un serafín. Yo lo felicito. Pero yo creo que todos nosotros hemos entrado en ese momento a veces que estamos esperando un halago. Me hice un recorte nuevo, estamos esperando un halago. Me compré un carro nuevo, estamos esperando, lo parqueamos allá, pero ese día parqueamos allá al frente. Nos estacionamos. Compramos un reloj nuevo, ese día lavamos más que nunca. Tenemos que entender que cuando Adán y Eva pecaron, nuestra naturaleza fue corrompida. Y queremos que entendamos, esta naturaleza corrompida, a veces nosotros confundimos lo que es la corrupción de nuestra naturaleza caída. Y es que la Biblia enseña, ahí lo dice, dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo creo que usted entienda que nuestra naturaleza caída no quiere decir que nosotros podamos hacer cosas buenas. Una persona que no es creyente tiene la capacidad de hacer cosas buenas. Tiene la capacidad de ayudar. Tiene la capacidad de amar. ¿Qué dijo de Jesús en una ocasión en la Biblia? Dijo, los padres aún siendo malos saben dar buenas dádivas. Yo quiero que entienda que el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas buenas. Pero cuando Adán y Eva cayeron, nuestra naturaleza corrompida no tiene la capacidad de buscar a Dios. No quiere buscar a Dios. Nuestra naturaleza caída, por eso es que la Biblia enseña que nadie puede gloriarse en la salvación. Nadie. Nadie puede gloriarse en la salvación. So, tenemos una naturaleza caída que tiene capaz de hacer buenas dádivas, pero esa corrupción no tiene la capacidad de querer buscar de Dios. Por eso es que Dios estableció un medio. Yo quiero que usted entienda que solamente hay un medio para que la fe del ser humano se active y crea en el Señor. Y eso está en 1 Corintios, que dice que es a través de la predicación de la palabra de la cruz, que los que han de creer, creerán en el Evangelio. ¿Entendemos? Lo voy a explicar. El ser humano, como sin anestesia, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza corrompida. No tenemos la capacidad de buscar a Dios por nuestras propias fuerzas.
Por eso es que la predicación del evangelio es importante. Por eso es que hablar de Cristo es importante. Por eso es que enseñar de Cristo es importante. Porque si yo lo que me paro aquí en el altar, hablar que si falda, pantalón, pantalla, perdonando lo directo que sea, no va a provocar nada en la vida de alguien. Porque lo que cambia el corazón es que yo predique de Cristo. Y cuando yo predico de Cristo, el Espíritu Santo entonces convence a la persona de pecado. ¿Estamos entendiendo cómo trabaja esto? Porque el problema es, y ese es el problema, el diablo, el enemigo, tiene a la gente distraída, predicando de lo que es elevación, autosuperación, de la prosperidad, porque esos sermones no provocan nada en ti, solamente en querer ganar más dinero. En querer ganar más dinero para dar más dinero. Por eso estas predicaciones que tienen que ver con alimentar el egocentrismo, de alimentar el ego del ser humano, no va a provocar un impacto. Por eso es que la predicación del evangelio es el único medio. Mira, en Corintios, yo le he predicado muchas veces, en Corintios, mire, me voy a ir más allá. Y está en la Biblia. Ni siquiera una sanidad puede cambiar tu corazón. Tú quizás estabas enfermo, Dios te sanó y sigues siendo la misma persona. Ni siquiera un milagro puede cambiar tu corazón. Porque el medio que Dios estableció fue la predicación del evangelio. Yo predico de Cristo, tú lo oyes, y por eso es que dice que el oír viene, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente se cree que ese texto está hablando que la fe para pedir un carro, la fe para pedir una casa, es por el oír no, cuando habla de que la fe viene, está hablando de esa fe de creer en Jesucristo como el Salvador, viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esa naturaleza caída y cuando no tenemos a Cristo, estamos esclavizados a esa naturaleza caída. Y al estar esclavizados a esa naturaleza caída, por eso vemos un Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, hablando de que trató por toda su fuerza de agradar a Dios. Y decía, lo que yo quiero hacer para Dios, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciendo. Por eso, cuando solamente tenemos la naturaleza caída en nuestro ser, somos esclavos del pecado. Por eso es que están luchando y dicen, es imposible para mí servirle al Señor, porque esa naturaleza caída no quiere relacionarse con Dios. La naturaleza caída quiere alejarse, porque eso fue lo que provocó. Eso fue lo que provocó la desobediencia de Adán y Eva. Al principio provocó una separación, una desconexión entre Dios con el ser humano. Y es solamente a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos la capacidad de buscarle. Es a través del Espíritu Santo que tenemos la capacidad de servirle. Es a través del Espíritu Santo que tenemos la capacidad de serle fiel. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos la capacidad de querer exaltar a Dios con toda nuestra vida. Cuando Adán y Eva desobedecieron,
estábamos destinados a ira. Por un hombre entró el pecado. Muchos dicen, pero qué injusto es Dios. A veces hay personas que se atreven a pensar, no, si yo hubiera estado ahí, yo sí hubiera obedecido a Dios. Por ahí dice uno, sí, nene. Si yo hubiera estado allí en el jardín, yo sí que hubiera... Por ahí hay un micrófono prendido todavía. Yo sí que hubiera sido fiel. A mí no hubiera nadie que me engañara. Yo hubiera cogido la serpiente, la hubiera hecho un... Entonces dicen, pero ¿por qué? Por culpa de él yo tengo que sufrir la consecuencia. Mira la justicia de Dios. Por un hombre entra el pecado. Todos somos condenados. Todos hemos sido hallados enemigos de Dios. Pero sin embargo, para la redención, Dios no dijo todos tienen que crucificarse. Dios no dijo todos tienen que pasar por la cruz. Dice, también así mismo como por un hombre entró el pecado, por un hombre entrará la redención. Pero como ahí mismo en Romanos dice, como no hay ninguno justo, ese propiciatorio, ese sacrificio, tenía que tener un corazón puro, tenía que estar libre de pecado. Por eso es que Jesús tuvo que nacer por obra del Espíritu Santo. Ese argumento que está por ahí de que Jesús sí es hijo carnal de José es una herejía. Porque si hubiera sido hijo carnal de José, entonces el sacrificio no hubiese sido aceptado porque hubiera sido hijo de pecado. Pero como fue engendrado por el Espíritu Santo, cuando nace estaba libre de pecado. Y no solamente está libre de pecado, vive una vida sin pecado. Y llega a la cruz sin pecado. Y yo quiero que entendamos lo de la cruz, haciendo eco a todos, ¿verdad? Los puntos que trajeron el viernes muy bien establecidos. Cuando Él está en la cruz, Él no solamente está llevando nuestros pecados. En la cruz, Él sufre. Mire, escuche bien, esto es una doctrina bíblica. Porque ese es el fundamento de lo que fue el sacrificio. En la cruz del Calvario, Él sufrió la ira de Dios sobre Él. Esto es fundamental para entender el propiciatorio. La ira que estaba supuesto venir donde mí, venir sobre cada una de las personas. Por eso es que escuchamos la queja de Jesús. Porque estaba experimentando la ira de Dios en él. Corintios dice que él se hizo pecado, aún siendo inocente. Por primera vez Jesús experimenta una separación, desconexión, porque la desconexión que experimentó Adán y Eva en el principio lo tuvo que experimentar Jesús en la cruz del Calvario con toda la carga de nuestros pecados. Esto es esencial que lo entendamos porque este es el eje del propiciatorio, del significado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque eso me lo merecía yo. Yo merecía esa ira de Dios. Yo merecía el castigo de Dios. Yo merecía que yo sintiera ese peso del pecado en mi vida. Pero Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí.
experimentó. ¿Usted sabe lo que es eso? Tuvo que experimentar una ira por algo que él no hizo. El mismo Pablo se lo estaba explicando a los de Corintios. Ay, yo siento la presencia de Dios. Esto, Romanos dice, Romanos capítulo 9. Esto no es del que quiere, ni el que más rápido corra. Esto es la pura misericordia de Dios. Aquí lo dice, Pablo le está explicando. Por cuanto, el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados por alto. Mucha gente a veces no entienden el efecto que tuvo esa cruz de Jesucristo. Mucha gente piensa que fue que Jesús perdonó los pecados desde allí hacia adelante. No. Cuando Jesús murió y Jesús resucitó, no solamente fueron los pecados del presente y los de que harían de venir, también perdonó los pecados del pasado. ¿Sabes que cuando Cristo murió, resucitó, ese impacto hizo así? No fue una L, fue una cruz. Literalmente perdonó los pecados del pasado, perdonó los pecados del presente y todavía sigue perdonando los pecados de todo aquel que se arrepiente delante de él. Por eso es que el asunto de la salvación no es de que, no, cuando yo deje de hacer las cosas malas, busco de Dios. Yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero, es que hermanos, por más santo que tú te veas, vas a seguir siendo hipócrita porque eso está en tu naturaleza caída. La diferencia es que ahora esa naturaleza caída no controla mi vida. ¿Ves? Está allí. Está allí. Ese monstruito a veces quiere salir. Está allí, pero es el Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Ves? Pretender. Por eso es que tuve que establecer los dos extremos al principio. Lo que es el legalismo y el liberalismo. El que cree que por tu propia fuerza tú no puedes hacer nada malo en tu vida. Y el que cree que puedes hacer lo que sea y que Dios todavía te sigue aplaudiendo los pecados. No. Son dos extremos. Esa naturaleza está allí. Y va a seguir allí. El orgullo va a tocar mi puerta. La envidia a veces toca la puerta. Las pasiones tocan la puerta. Porque esa naturaleza caída todavía está ahí. Ignorar que hay una naturaleza caída dentro de nosotros es peligroso. Mira lo que Pablo le dice. Vamos a Colosenses. Hoy es los capítulos de los 3. Vamos a Colosenses capítulo 3. Porque Pablo le está escribiendo no a gente inconversa, sino a gente cristiana. Que a veces creen que por uno ser cristiano, uno no puede experimentar todos estos achaques. Colosenses 3, I think it's Colossians 3. Versículo 5.
Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso le está dando un consejo a los mismos cristianos. Si yo tener el Espíritu Santo quiere decir que ya nunca más esos deseos van a estar en mi corazón, te estás engañando a ti mismo. Pero solamente, ¿cómo es que podemos decir? Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Mira lo que dice el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si algún tuviera queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Usted sabe qué significa eso? Cuando Pablo usa esa expresión, así como Cristo lo hizo, también hacerlo vosotros. ¿A qué nos está llamando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? A que entendamos el Evangelio de Jesucristo. Cuando usa la expresión así como lo hizo Jesucristo, también hacerlo vosotros. Pero para eso tenemos que comprender estos detalles de lo que, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que estaba en juego? ¿Qué fue lo que realmente logró Jesús en la cruz del Calvario? Y dice que tenemos que entender el Evangelio. Porque dice, mire cómo dice, cuando nosotros entendemos el Evangelio, yo perdono porque he sido perdonado. Cuando yo comprendo a profundidad el Evangelio, no acto en ira porque Dios no actuó en ira contra mí. Estoy comprendiendo el Evangelio. Cuando comprendo el Evangelio, tengo paciencia con los demás, porque dice Romano que pasó por alto nuestros pecados porque tuvo paciencia con nosotros. Eso es entender el Evangelio. Entender el Evangelio es que cuando a mí me hacen un mal, yo pago con un bien. Eso es el Evangelio. Que aunque mi corazón, lo que quiero es decirle dos o tres, porque mire, decirle que nunca ha pasado por mi mente, en mi corazón, uno desahogarle y decirle dos o tres a alguien, es mentir, porque tengo una naturaleza caída. Pero cuando comprendo la verdad del Evangelio, tengo compasión porque Él tuvo compasión de mí. Vuelvo y repito, yo perdono porque Él me perdonó. Yo soy tolerante con los demás porque Él ha sido muy tolerante conmigo. Eso es entender el Evangelio. Porque por más santo que te veas por fuera, pero tienes poca tolerancia, tienes que hacer morir ese viejo hombre. Por más santo que te veas por fuera, o santa, que te veas por fuera, pero siempre está pleito tras pleito, tras pleito, tras pleito. Tenemos que comprender, tenemos que sentarnos, hermanos, y digo tenemos, porque yo me tengo que incluir en esto. Tenemos que realmente comprender.
Jesús, parábola tras parábola tras parábola, era una de esas enseñanzas. Como hablaba el viernes, vemos una de las parábolas que tiene que ver con el juez que le perdonó la deuda a una de las personas, pero esa persona no quiso perdonar la deuda al que le debía. En la misma oración. En Mateo capítulo 6, si la mente no me falla, ¿verdad? Que nos manda a perdonar así como fuimos perdonados. No es solamente que nosotros entendamos lo que sucedió en la cruz de manera narrativa. Cuando digo de manera narrativa, que te conoces la historia, sino tienes que entender el suceso. ¿Y por qué la resurrección es tan importante? Porque por más que todo hubiera sucedido en la cruz, todavía su cuerpo hubiera estado en la tumba, no pudiéramos cantar un cántico de victoria. Aleluya. Él resucitó para que nosotros también fuésemos resucitados juntamente con Él. Él resucitó. La tumba está vacía. Hay cántico de victoria. El diablo está derrotado. El infierno está derrotado. Porque en esa tumba no hay un cuerpo. En esa tumba no hay nadie. Dice la palabra que Él está reinando en los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. 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 Por eso es que Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a estar sobre nuestros pies.